esta imagen de Leonardo. ¿Qué nos podés explicar, padre? Sí, bueno, pero como dijo Claudio, digamos, no era así como se comía, como se No había una cenaba. mesa y No, sentados porque a la mesa. estaba lo que se llamaba el triclinium, que eran como sofás, y la mesa, prácticamente la mesa no se comía. Algunos sí, evidentemente. Digamos, y bueno, sí, allí Jesús instituye la Eucaristía, pero no es el cuadro que más me guste sobre la institución de la Eucaristía. ¿En serio? Sí, sí, no. ¿Cuál es el No me que gusta. más representa a la Iglesia No, me este gusta momento? uno de Frangélico, Claro. que lamentablemente no traje la fotografía. No, pero lo podemos buscar. Donde Jesús va distribuyendo la Eucaristía y después ahí aparece en un lugar también, en la última cena, María, que aquí no está. Porque Perdón, no se hay una dice. mujer. No, ese es Juan. Perdón, a ver, poné otra vez. No, pero ¿No es una mujer No. la que está al lado? parece una mujer. Pero Parece una mujer. Claro, pero es el evangelista Juan, San Juan. que muchas veces se confunde la gente. Claro. Y porque Por se eso lo ha lo pregunto pintado como específicamente. una mujer. Porque como él habló sobre el amor, es el discípulo del amor, por allí algunos pintores exacerbaron la figura, digamos, y pintaron una mujer en vez de un hombre. Ah, ok. Pero son todos hombres sentados, Sí. por lo menos en esta Están los pintura. 12. Después de ahí va a salir Judas, después vamos a hablar de ¿Dónde eso. está Judas sentado en esa mesa? Pareciera que es En el extremo. penúltimo El último, de allí. exactamente. ¿El último o el penúltimo? El penúltimo dicen que sería, no sé, porque no hay una identificación precisa. Pero bueno, después de allí sale y es cuando lo vende por 30 monedas, que era lo que se vendía, por lo que se vendía un asno y un esclavo. Con lo cual, ahí está demostrando que no reconoció el valor, sino que lo que buscó es el precio. ¿A qué hora se supone que ocurrió esta última cena de este Jueves Santo? Y alrededor de las 8 o 9 de la noche, ¿no? ¿Y lo detienen a Jesús a qué hora? Bueno, eso es más adelante. Eso es después cuando él va a Getsemaní. Después vamos a mostrar Getsemaní. Pero quisiera decir algo que es importante. Hay un biblista del Nuevo Testamento que es John Mayer, que justamente él dice, escribió un libro en 1991, que la Semana Santa, más específicamente el Jueves Santo y el Viernes Santo, fueron el 6 de abril y el 7 de abril, justo como ahora. Igual que ahora. Hoy es Jueves Santo, instituye Jesús la Eucaristía. Por eso el primer lugar central es el cenáculo que significa pequeña casa. Hay una historia muy interesante porque lamentablemente este es el lugar donde Jesús instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio y da el mandamiento del amor. Y en ese lugar nosotros no podemos celebrar la misa. Lo que la gente En Israel, ve, esto está, existe. Sí, existe. Yo ahí vi una foto sobre el cenáculo donde se muestra allí precisamente que es lo que la gente ve, los peregrinos observan, que es que es del siglo XIV. ¿Este es el verdadero? Este es el cenáculo, sí. Esto en 1342, los reyes de Nápoles, Roberto y Sancha de Mallorca, se lo entregaron a los franciscanos. Recordemos que en 1219 va San Francisco. Todos los lugares santos nuestros de la Iglesia Católica están custodiados, cuidados por los franciscanos. Y precisamente allí, luego en 1524, los expulsan a los franciscanos y allí se construye una mezquita. Por eso hay una historia muy profunda. Y después en 1551 los expulsan a los franciscanos de un convento contiguo a este edificio. Y es importante porque fíjate que acá no hay ningún símbolo religioso. No, ninguno. Tan solo aquí hay un olivo de acero, nada más. Eso es un olivo de acero. Eso es un olivo de acero. Esto está en Jerusalén. Sí, exactamente. Y después Esa escalera, esas dos escaleras, ¿a esa dónde escalera llevan? va a un lugar superior porque la Iglesia Católica, a través de un acuerdo en el 2013, en junio, le pidió a las autoridades israelíes que nos dieran un lugar porque esto es un sitio muy importante para nosotros. Aquí se celebró la primera misa. Aquí Jesús instituye el sacerdocio. Cuando sentados a la mesa dice, tomad y comed todos de él, tomad y bebed, y después dice, hagan esto en memoria mía. Allí instituye el sacerdocio. Y allí da el mandamiento del amor. Jesús ya sabía que lo iban a matar, que Y alguien lo iba a traicionar sí. y que lo iban a matar. Pero fíjate, todos estos arcos son estilo gótico.
que eso fue lo que hicieron los cruzados en el siglo XI y XII, y precisamente allí hay un signo de la Eucaristía que nadie se da cuenta, y está en un capitel cruzado. ¿Puedes mostrar dónde está? No, no está acá, porque justo va de esta otra parte. Ok, está Y hay este un lado. pelícano. Siempre en el arte, desde el siglo XII, se ha comparado el pelícano con la Eucaristía, porque el pelícano es exactamente acá. Hay un signo que es un pelícano que está arriba, que la gente no sabe. Y allí está precisamente el signo de la Eucaristía, porque el pelícano pica en su bolsa que tiene debajo del pico y allí va recopilando los alimentos que después van a ser un reservorio para las crías, alimentarlas. Bueno, Jesús viene a dar su cuerpo y su sangre, ese es el significado. Y la gente no sabe, pero allí quedó el único signo de la Eucaristía. Y después, aquí hay un mihrab, como esto fue una mezquita, aquí hay un mihrab, que es una especie de nicho, donde el imán lo que hacía era dirigir la mirada en el momento de la oración hacia la Meca. O sea que aquí es una historia entremezclada, muy importante. Y aquí solamente 2 pontífices han celebrado la misa, que ha sido Juan Pablo II, el 20 de abril del 2000, y el Papa Francisco, el 26 de mayo del 2014. Los únicos 2 papas católicos los únicos 2 papas. que celebraron una misa ahí, Exactamente, en este lugar. Exactamente, porque Benedicto XVI fue a Tierra Santa, pero no se le permitió celebrar Ahora, la misa. ¿qué siente una persona cuando está en ese lugar donde estuvo Jesús, comiendo por última vez? Pero yo debo confesar que yo me emociono y lloro, porque digo, bueno, el sacerdocio que yo tengo fue instituido acá. Y también ahí me arrodillo y rezo, no solamente por mí, por mi sacerdocio, sino también por los sacerdotes que están pasando dificultades, momentos adversos, o que están sufriendo tanto en el cuerpo como en el espíritu. Este es un lugar muy importante. Y entonces, luego de ese acuerdo del 2013, porque Juan Pablo II fue allí y dijo, ¿cómo nosotros no vamos a poder estar acá? No vamos a poder celebrar la misa. Entonces dicen, por lo menos déjennos un lugar en la parte superior. Esto es una planta alta, porque tenés que subir unas escaleras para llegar acá. O sea, ¿este es primer piso? Esto vendría siendo, sí, primer piso. Un primer piso. Después ¿Abajo qué hay? En la planta abajo hay una sinagoga. Hay una sinagoga. Por eso los judíos no querían que nosotros celebráramos la Eucaristía acá, porque dice, abajo tenemos una sinagoga, acá está sepultado el rey David. Por lo tanto, nosotros no permitimos esto. Bueno, después del acuerdo del 2003... ¿Cuánta historia junta tiene ese Sí, edificio? sí, impresionante. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, por eso uno se emociona visitando todos estos lugares. Y después, bueno, se le permitió a la Iglesia Católica celebrar la Eucaristía para algunos momentos especiales, como el Jueves Santo, allí en esa sala superior, y después para Pentecostés, porque aquí nace la Iglesia, aquí estaban reunidos los apóstoles que estaban con las puertas cerradas por temor a los judíos y eran acompañados por María. Allí viene el Espíritu Santo que se presenta como lenguas de fuego y un espíritu que los empuja a salir. Ok. Padre, ¿qué pasa después de la cena? ¿Cómo sigue la historia? Después de la cena, Jesús se dirige a Getsemaní. ¿Solo? ¿O lo acompaña No, alguien? estaba acompañado por varios de los apóstoles. 11, porque ya Judas después de la cena, ya había salido y le había dicho a los soldados, miren, aquel a quien yo voy a besar, a ese tienen que condenar. Y entonces después Jesús va a Getsemaní, que queda no muy lejos de este ¿Es el sitio. famoso Monte de los Olivos? Exacto, el Monte de los Olivos, y allí está el huerto de los Olivos. ¿Es un monte o es un montículo? No, un montículo. Y además... Una depresión, digamos. Exactamente. Okay. Yo siempre destaco que en ese lugar, Getsemaní, que viene del arameo Gatsmané, que significa prensa de aceite, porque allí había muchos olivos y los hay actualmente. De hecho, hay un huerto antes de llegar a la Basílica de la Agonía, donde Jesús sudó sangre. Allí precisamente está un huerto de los olivos. Podemos mostrar el huerto de los olivos. Hay olivos milenarios. Hay 8 olivos del siglo XII. Hay 8 olivos del siglo XII, exactamente. Mirá los troncos de estos olivos. Impresionante. ¿Dónde se supone que estuvo parado Jesús cuando lo detienen? No, dentro de lo que es ahora la Basílica de la Agonía. Ah, no lo detienen aquí acá. en el Monte de los Olivos. No. Acá plantó un árbol Francisco, cuando fue. Ok. Árbol que llevó de Argentina, se lo llevaron de Argentina. Hay 8
Olivos del siglo XII. Y después ingresamos a la llamada Basílica de la Agonía o Basílica de las Naciones. Fíjate cómo habremos sido nosotros de fuerte como nación, que Argentina donó dinero para la construcción de esta basílica. ¿Podemos mostrar la Basílica de la Agonía? Aquí está. Nosotros entramos en esta basílica. Acá está el Huerto de los Olivos que veíamos recién, ¿no? Ah, ok. Aquí esta basílica se llama Basílica de la Agonía o Basílica de las Naciones porque Argentina, Brasil, Chile, México, España, Italia, Francia, Inglaterra, Canadá, Bélgica y Estados Unidos, junto con Alemania, dieron dinero. Y allí, en una de las columnas, está el escudo nacional argentino dentro. Qué impresionante. Porque nosotros, como nación, dimos dinero para que se construyera esta basílica. Y aquí dentro podemos mostrar la piedra sobre la cual Jesús sudó sangre. Ese fenómeno. Y antes de la basílica, ¿qué había ahí cuando estuvo Jesús? ¿Qué había? ¿Qué era? Había piedras. Ah, solamente piedras. Solamente piedras. Ok. Y aquí se conserva esta piedra. ¿Esa piedra es original? Sí, sobre la cual Jesús sudó sangre. Esto es un fenómeno que se llama hematohidrosis, que es cuando las venas se contraen y se dilatan al punto tal que se revientan y entonces las glándulas sudoríparas transmiten la sangre junto con el agua, sudó sangre. Pero esto se produce solamente en casos excepcionales, por estrés sumo, angustia y debilidad física. Claro, porque Jesús ya sabía lo que venía, lo que ocurriría Todavía después no de acá. fue golpeado. No, todavía Sobre no fue esta golpeado. piedra todavía no fue golpeado. Aquí sufre la pasión moral, es decir, la pasión del alma por dentro, es decir, al punto tal que dice, Padre, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El cáliz se refiere al sufrimiento, porque él sabía lo que le venía después. Y este lugar es impresionante. El escudo argentino se encuentra en una de las columnas a la derecha. Cuando él suda sangre ya está detenido. No, después va a ser arrestado, pero él ya sabía que iba a ser arrestado. Ok, cuando suda sangre, ¿con quién estaba? ¿Solo o acompañado? Se habían por dormido alguna? los discípulos y los apóstoles. Se habían dormido al punto tal que dice, no son capaces de acompañarme. O sea, al dolor moral se añadía también el dolor de que sus amigos, aquellos que él había elegido como discípulos, lo abandonan. Era como un desinterés, una indiferencia. Y después de aquí es arrestado y es llevado a la casa del sumo sacerdote Anás, ex sumo sacerdote, porque había una gran corrupción en esa época y entonces pasa a ser sumo sacerdote el yerno de Anás, que era Caifás. Pero aquí que querían hacerle un interrogatorio informal, porque según la Mishnah judía, que recoge las tradiciones judías, no se podía hacer un proceso de noche, sino que tenía que ser a la luz del día. Entonces, ¿qué hacen? En la basílica o la iglesia de San Pedro en Galicantu, allí hay un pozo. Allí lo arrojaron al pozo para que no saliera. Día viernes. Eso ya el día viernes. En la noche del jueves al viernes. Okay. Porque después, el viernes a la mañana, lo sacan de allí. En el pozo solo. Exacto, y lo llevan al Sanedrín, donde va a ser juzgado y donde van a dictar sentencia. La sentencia la tiene que ejecutar el procurador, que era Poncio Pilato. Pero aquí que ahí es muy también llamativo porque se encontraba Pedro. Allí se produce en la casa del sumo sacerdote Caifás la negación de Pedro. Porque una de las sirvientas dice, ¿pero tú no estabas con él? ¿Con Jesús? No, dice Pedro. Estar con él significa discipulado. ¿Pero tú no eres uno de él? Es decir, no perteneces al grupo. Y después al último dice, vos tenés rasgos galileos. Vos debés ser de este Jesús. Y entonces después cuando Jesús es llevado al Sanedrín, allí lo mira y el texto griego del Evangelio, porque los Evangelios están escritos en griego, dice emblepein, lo miró atentamente y ahí es cuando llora Pedro. Que es curioso porque el llanto, el verbo griego llorar, en griego klaien, dice que no es un llanto silencioso el de Pedro en ese momento, sino que es un llanto con ruido, es decir, un dolor muy fuerte. Por eso después, junto al lago de Galilea, una vez que Jesús ha resucitado, él hace la triple confesión de amor frente a la triple negación. Y después es llevado al Sanedrín
que estaba allí compuesto por 70 miembros, más el sumo sacerdote. Pero todo era una dependencia del poder del imperio, porque al punto tal que el sumo sacerdote tenía la toga en la casa de Poncio Pilato, Claro. que vivía en la fortaleza Antonia. ¿En qué momento Poncio Pilato se lava las manos? Bueno, el Evangelio no famoso- dice que se lava las manos. Precisamente lo que el texto evangélico no dice que se lavó las ¿Y de manos. dónde viene? Viene que él lo tomó a esto con una indiferencia. Bueno, miren, dice, yo no encuentro culpa en este hombre. Entonces, ¿ustedes qué quieren? ¿Que suelte a Barrabás o a Jesús? Barrabás era un ladrón ya bastante conocido, un delincuente. Y entonces, como en ese momento existía lo que se llamaba el privilegio pascual, porque el momento en que Jesús es arrestado y todo se estaba celebrando la Pascua judía, entonces, precisamente dice, yo no encuentro culpa en este hombre, dice Pilato. Por lo tanto, ustedes han decidido Barrabás, entonces de ahí se toma este acto de indiferencia como un lavarse las manos, ¿no? Y la indiferencia, decía ese gran escritor ruso Anton Chekhov, siempre es muerte O sea, prematura. no existió efectivamente No existió que él el en lavado una de manos. vasija No, pone no, sus no. manos y se No, lava no, las no. manos. No No, existió. no, no. Como lo marcan algunas series, algunas No, no, no. películas. No, no, no. Eso no existió. No, lo que hace referencia es que este hombre se lavó las manos, como decimos nosotros. Sí, Este sí, se claro. lavó las manos en el sentido Se de no se jugó, desentendió. no se comprometió ni se involucró. Y allí precisamente el Sanedrín lo que hace es dictar la sentencia. Pero ellos no podían ejecutar la sentencia, sino que tenía que hacerlo el procurador o el gobernador de Judea, que El era romano. Poncio Pilato, El claro, romano. romano. Entonces, allí en la fortaleza Antonia nosotros vamos. Actualmente el Evangelio de Juan dice que era el litóstrotos, que significa el empedrado, porque allí se puede ver incluso las piedras de la época de Jesús. Y ¿Por allí, dónde caminó Jesús? ¿por dónde caminó Jesús? Exactamente. Crucificado. Crucificado, digo, en el Vía Crucis, digamos. Claro, porque después de ahí, después de Llevando la la cruz. sentencia, que era la pena capital, que la pena capital tampoco la podían ejecutar los judíos, sino que tenían que ser los romanos, entonces comienza el Vía Crucis, que es aproximadamente 1 kilómetro, pero a mí me llama siempre la atención 3 estaciones. Son 14, ¿no? Pero hay 3 estaciones. Primero la cuarta, donde Jesús se encuentra con María, su madre. Yo me imagino ese momento. Y me hizo acordar, mientras estaba viendo todo el proceso de Fernando Báez Sosa, cuando la madre dice, llorando, yo en el momento en que era golpeado mi hijo, hubiera querido ir a abrazarlo y a cuidarlo para que no lo mataran. Yo pensé en María, ¿no? En ese momento cuando Jesús se detiene frente a la madre, el dolor de María, ¿no? Diciendo, mi hijo lo van a asesinar. Y después la quinta estación, que es la del Cireneo, ¿no? Que él venía del campo y dicen, ayúdale a llevar la cruz. Y carga la cruz el Cireneo, ¿no? Que es una actitud también de solidaridad, ¿no? Y después la sexta estación, cuando la Verónica sale y se arriesga también al ser mujer del grupo y va y le pone una especie de sudario sobre la cara para que pudiera secarse la sangre y el sudor, porque el sufrimiento de allí fue tremendo. ¿Por qué? Porque ese kilómetro prácticamente, allí vivió la flagelación, que era uno de los instrumentos de tortura de los romanos, que consistía en un látigo con cuerdas de cuero y en la punta tenía bolas de acero y trozos de hueso afilado. Por lo tanto, mientras iba, eran 39 golpes los que estaba establecido que debía consistir la flagelación. Pero después en la Sábana Santa se ha descubierto que eran más de 136. Por lo tanto, ese latigazo te producía un desgarro de la piel y también un sangrado continuo. Por lo tanto, cuando llega Jesús al Calvario, debilitado por la pérdida de totalmente. sangre. Ahora podemos ver, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro, o también llamada Basílica de la Anástasis, que significa resurrección. Ven ustedes que aquí esto tenía 2 puertas. Pero Saladino, en el 1187, él vence a los cruzados en la batalla de los Cuernos de Jatín. Y entonces vence a los cruzados y dice, vamos a cerrar una puerta. Total, los cristianos les va a sobrar con una. La tapió. La tapió. Y además sacó todas las campanas de los templos de Jerusalén. Y allí dentro encontramos el Monte Calvario, que no es un monte alto. Es un promontorio
de baja estatura, y allí precisamente fue donde se clavó la cruz. Jesús trajo el patibulum, que se llama, que es el palo horizontal de la cruz, porque el palo vertical ya estaba ubicado. A ver si podemos ver la otra fotografía donde aparece precisamente este lugar. Acá cada uno de nosotros, los feligreses o peregrinos que vamos allí, nos arrodillamos y aquí está el pozo donde estuvo clavada la cruz de Jesús. Es muy emocionante. Muy emocionante, muy impresionante. Y después bajás las escaleras y entonces está una especie de balustrada donde ungieron el cuerpo de Jesús. Pero aquí otro detalle importante que muchas veces no lo sabemos. José de Arimatea había comprado 30 kilos de mirra y aloe para ungir el cuerpo de Jesús. Pero ese perfume solamente se utilizaba para perfumar las vestimentas del esposo el día en que se celebraba la boda. Pero tiene una significación. Lo envuelven después en un lienzo. El lienzo no es un lienzo cualquiera, porque cuando fue sepultado Lázaro, el amigo de Jesús, fue envuelto en un lienzo que el texto griego dice keiriai. En cambio, esto habla de otonía, que era que las sábanas que se usaban y se empleaban para el lecho nupcial el día de la boda. Con lo cual esto significa que Jesús, él sabe que la vida está casada con la muerte, va a ser sepultado con ese lienzo, pero era atado también en los pies, en la cintura y en el cuello. Pero allí precisamente cuando va María Magdalena y la otra María, no ven un muerto, ven el lienzo. Por lo tanto, vendría a significar como ese lugar, el sepulcro, es un lugar donde el esposo muerto, Jesús, se casó con la vida porque resucitó. De ahí que cada uno de nosotros, después de la muerte, los que creemos, sabemos que existe un más allá, una vida eterna. Es decir, eso que muchas veces ciertos cuestionan, ¿no? Padre, ¿te puedo pedir una bendición para nuestros televidentes? Sí, cómo no. Con muchísimo gusto. Que el Señor los guarde, los bendiga, los proteja, los asiste, les muestre su rostro y les conceda su paz. Y que también como país, como nación, podamos crecer, dejemos de enfrentarnos y aprendamos no a vivir unos contra otros, sino unos con otros. Feliz Pascua para todos. Felices Pascuas. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. El Padre Manolo Fernández. Bueno, me voy con Guada. Guada, estoy con vos.